Buenas tardes, mi nombre es Julián Eduardo Chacón Tejeda, soy estudiante de Ingeniería Industrial de segundo semestre de la Universidad UNAC con sede en Palmira. El día de hoy les voy a dar una breve explicación acerca del cambio climático. Primero pues tenemos que decir que según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, nos dice que el cambio climático se define como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que generan un cambio global en nuestra atmósfera. Y aunque este tema lleva muchos años siendo debatido por muchos científicos, hay personas que aún son muy escépticas sobre este tema, y más escépticas aún cuando se les dice que el principal causante es el ser humano. El científico Asbante Arrhenius en 1950 nos advirtió del cambio climático y nos dijo que el principal causante iba a ser las actividades del ser humano. En el 2013 fue ratificado por un informe que presentó la ONU acerca del cambio climático, y lo dijo que era la principal actividad, que el ser humano y sus actividades eran los principales causantes de este cambio. Aún así, volvemos a decir que hay muchas personas que aún no creen en este cambio, aun cuando podemos ver las evidencias. ¿Cuáles son estas evidencias? El aumento en la temperatura, el aumento en las tormentas, las inundaciones. Todo esto nos muestra y nos hace percibir que este cambio es un cambio real que nos está afectando a todo el mundo. No obstante, pues se ratifica, por ejemplo, no obstante yo ratifico que mi postura a favor de esas personas que dicen que el principal causante es el ser humano. ¿Por qué somos causantes de eso? A nosotros generar tanta contaminación como por ejemplo lo es el CO2 y el metano, todos esos gases lo que hacen es subir y crear una capa en la atmósfera que no deja que el calor que está en el planeta pueda salir. Esto a su vez hace que la temperatura del planeta internamente comience a aumentar. Por consiguiente se presentan fenómenos como que los polos se comienzan a derretir, igualmente los glaciales. Cuando los polos se derriten y los glaciales también, pues tenemos dos temas. El primero, el aumento en el nivel del mar, el nivel del mar, perdón, aumenta. Y segundo, cuando no tenemos esa capa blanca protectora, lo que pasa es que los rayos que entran directamente peguen en la superficie del planeta. ¿Qué hace esta capa? Pues esta capa, cuando está totalmente blanca y está pues en su totalidad, lo que hace es que los rayos del sol entran, pegan y se repelen hacia el espacio. Cuando esto no ocurre, pues básicamente lo que hacemos es calentar toda la superficie del planeta y el lecho marino, entre otros. En la cumbre del clima de 2019 se nos advierte que estamos a pocos años de no poder cambiar todo este cambio. Nos advierte también que estamos al borde de un precipicio y que si no cambiamos nuestra forma de contaminar, nuestra cultura y todo ello, no vamos a poder salvar el planeta. El aumento, por ejemplo, de la creación de empresas industriales, de la ganadería, generación de gases invernadero y todo eso contribuye a que el cambio climático se acelere cada día más. ¿Cómo podemos contribuir? Hay personas que no creen que pueden hacer una pequeña contribución, pero sí es verdad. Por ejemplo, cuando elegimos ir en nuestra moto al trabajo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es contribuyendo al calentamiento global. Por ejemplo, si el desplazamiento es muy corto, entonces la invitación es a que cuando los desplazamientos que tengamos que hacer son demasiado cortos, pues los hagamos en bicicleta o en su defecto a pie, para que así todos podamos sumar, para que podamos contrarrestar este cambio climático. Muchas gracias.